Gloria a Dios. Bienvenidos a nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Hoy estaremos impartiendo clase número 2.1.5. Clase 2.1.5. Esto significa que estamos en el capítulo 2 de la Confesión, el párrafo 1 y la quinta clase sobre el párrafo 1. Estamos impartiendo bastantes clases sobre este párrafo porque es tan extremadamente largo y sustancioso. Y el título de esta sesión es 2.1.5 Dios, inmenso, eterno, inescrutable y todopoderoso. Entonces el título completo es 2.1.5 Dios, inmenso, eterno, inescrutable y todopoderoso. Gloria al Señor. Estaré leyendo, como siempre, de nuestro libro de texto. Estaré leyendo las líneas 7 y 8 que hablan, o mencionan, nombran estos 4 adjetivos que figuran en el título de la clase hoy. Dice la Confesión de Londres: Él es inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso. Inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso. Hasta ahí. Muy bien. Vamos a dividir la clase en 4 puntos. Y los 4 puntos están en el título. Primer punto, inmenso. Segundo punto, eterno. Tercer punto, inescrutable. Cuarto punto, todopoderoso. Nuestro Dios es glorioso. Aleluya, amén. Voy a arrancar con el primer punto que habla sobre la inmensidad de Dios. Os comento de entrada que los primeros 2 puntos de este estudio hoy son como hermanos. La inmensidad de Dios tiene que ver con la infinitud de Dios aplicada al espacio, y la eternidad de Dios tiene que ver con su infinitud aplicada al tiempo. Por tanto, los primeros 2 conceptos que estaremos hoy manejando están estrechamente relacionados, ligados. Vamos a empezar considerando el asunto de la inmensidad divina. Dios es inmenso. Louis Berkhof define la infinitud de Dios de la siguiente manera. Dice Berkhof: la infinitud de Dios es aquella perfección suya por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Es decir, Dios no tiene límites. Dios es ilimitado. Dios es infinito porque es ilimitado, no tiene límites. Y cuando aplicamos este principio general de infinitud al espacio, hablamos de la inmensidad divina. La inmensidad es, por así decirlo, una hija de la infinitud de Dios. Y ahora voy a volver a citar a Berkhof, pero esta vez la definición que Berkhof ofrece de la inmensidad divina. Hemos visto que define la infinitud como aquella doctrina que enseña que Dios no tiene límites. Y ahora, ¿qué dice Berkhof en cuanto a la inmensidad de Dios? Cito a nuestro teólogo holandés. Dice Berkhof: la inmensidad divina es aquella perfección del ser divino por medio de la cual trasciende todas las limitaciones espaciales y, sin embargo, está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Repito la definición. La inmensidad divina es aquella perfección del ser divino por medio de la cual Él trasciende todas las limitaciones espaciales y, sin embargo, está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Esto significa que la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Dios
están relacionadas. No obstante, son conceptos distintos. La diferencia fundamental entre estos dos vocablos, inmensidad por un lado, omnipresencia por el otro, es que la omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todo el espacio. Él lo llena todo. Todo lo creado, Dios está ahí. Dios está presente en, por ejemplo, este universo. Dios está aquí conmigo en este despacho en Almería. Dios está con vosotros en otras partes de España, o muchos de vosotros me seguís desde Latinoamérica. Dios también ahora mismo está con vosotros en vuestras casas, en el autobús, en el lugar que sea. Dios es omnipresente porque llena todo lo creado. Es un término económico que alude a la creación de Dios. Dios llena toda la creación. Pero la inmensidad divina va más allá de la omnipresencia de Dios. Porque nuestro Dios no está limitado al espacio, no está limitado a lo creado. Dios trasciende la esfera de la creación. Una imagen útil que he utilizado en la iglesia recientemente para describir esta diferencia es aquella de un círculo. Pensad por un momento en un círculo y este círculo representa todo lo creado. Dentro de este círculo ahí está Dios. Dios lo llena todo. En este sentido hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios está presente en toda la creación. Pero la inmensidad divina significa que más allá del círculo, ahí también está Dios. Dios en su ser, Dios en su esencia, en su naturaleza, Dios ontológicamente hablando. Por tanto, la omnipresencia de Dios se deriva de su inmensidad. Si Dios no fuera inmenso, no sería omnipresente. Por tanto, la inmensidad divina es, por así decirlo, un atributo superior, más grandioso que el atributo de la omnipresencia. Porque la omnipresencia enseña que Dios llena el círculo, pero la inmensidad divina significa que Dios no solamente llena el círculo, sino que va más allá del círculo. ¡Wow! ¿No? Dios es increíble. Estas verdades tienen que conducirnos a doxología, a alabanza. ¿Cómo no vamos a gloriarnos en el Señor? Os voy a leer un par de citas bíblicas donde podemos ver estas ideas. En primer lugar, os leeré un versículo que habla sobre la omnipresencia de Dios. Y en segundo lugar, citaré un texto que testifica de su inmensidad. De nuevo, son conceptos relacionados pero distintos. En cuanto a la omnipresencia de Dios, hemos dicho que Dios lo llena todo. Y la cita, estoy confundido porque estoy tan emocionado, ¿no? Al pensar en la inmensidad divina. La cita que tengo aquí en mente es Jeremías, capítulo 23, versículos 23 al 24. El Señor está hablando y Él pregunta retóricamente, en Jeremías 23 al 24, ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Pues ahí está, pensad en el círculo, todo lo creado, el cielo y la tierra, y Dios dice, yo lo lleno todo. Ahí tenemos la doctrina de la omnipresencia divina. Él está en todos los sitios del universo. La omnipresencia de Dios significa que Él lo llena todo. Pero la inmensidad divina va más allá de su omnipresencia. Y aquí podéis apuntar, 1 de Reyes 8, versículo 27. 1 de Reyes 8, versículo 27, el rey Salomón está orando y él dice lo siguiente. El contexto es la dedicación del templo al Señor. Dice el rey, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Veis la diferencia entre la cita de Jeremías 23 y aquella de 1 de Reyes 8? En Jeremías 23 a 24, Dios dice que llena los cielos y llena la tierra.
Pero en 1 de Reyes 8:27, Salomón dice que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener al Señor. Es decir, Dios va más allá de aquel círculo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es inmenso porque sí llena todo lo creado, amén, pero también Dios trasciende el espacio. Los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Esta doctrina de la inmensidad divina es importante porque nos aleja de la herejía del panteísmo. El panteísmo enseña que Dios es la creación y la naturaleza es Dios. En plan etimológico, el término panteísmo proviene de las palabras todo, pan, y teos, Dios. Todo es Dios, Dios es todo. Pero la Escritura traza una distinción clara entre el creador y lo creado. En resumen, la inmensidad de Dios es la doctrina de la infinitud del Señor aplicada al espacio. La inmensidad de Dios nos enseña que Él no solamente llena todo el espacio que hay en el ámbito de la creación, sino que al mismo tiempo, simultáneamente, Dios trasciende el espacio. Y por tanto, como bien señalé antes, la inmensidad es superior a la omnipresencia. Grande es el Señor nuestro Dios. Él es inmenso. Bendito sea su nombre desde ahora y hasta el día de la eternidad. Aleluya. Amén. En primer lugar, hemos estudiado la doctrina de la inmensidad de Dios. Hemos comentado que es una hija de la infinitud. Ahora vuelvo a comentar algo que dije a principios de esta grabación. Los primeros 2 puntos de la clase tienen mucho que ver el uno con el otro. Cuando aplicamos la infinitud de Dios al espacio, tenemos la doctrina de la inmensidad divina. Y cuando aplicamos la infinitud de Dios al tiempo, encontramos la doctrina de la eternidad de Dios. Por tanto, la inmensidad de Dios y la eternidad de Dios son realmente inseparables. Siempre van juntas. La eternidad no niega las operaciones de Dios en el tiempo. Por ejemplo, la inmensidad no niega la presencia de Dios en la creación. Pero la eternidad enseña que Dios trasciende lo temporal. Sí, Dios actúa en el tiempo, así es. Pero Dios también está más allá del tiempo. Es como, de nuevo, este círculo. Pensad en un círculo. El círculo ahora representa el tiempo y ciertamente Dios se mueve dentro de la esfera del tiempo. No obstante, Él trasciende lo temporal. Joel Beeke, en su maravillosa teología sistemática, define la eternidad divina de la siguiente manera. Y cito aquí textualmente a nuestro hermano Joel Beeke. Dice Beeke: Dios no tiene principio en el tiempo, ni fin en el tiempo, ni sucesión de momentos a través del tiempo. 3 negaciones hay. Dios no tiene principio en el tiempo, ni fin en el tiempo, ni sucesión de momentos a través del tiempo. Ahora, ¿dónde podemos ver esto en la Biblia? Bueno, leeré algunos textos. En primer lugar, tenemos el Salmo 90, versículos 1 al 2, donde Moisés también redactó un salmo. Moisés dice en Salmo 90, versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces aquí, según el texto, ya antes de la creación, Dios ya era, o mejor dicho, Dios ya es. Porque Dios está en un presente eterno, ¿no? Dios puede estar entonces con su pueblo de generación en generación, porque Él es eterno. Dios
siempre es. Y un poco más adelante en el mismo Salmo, versículo 4, dice Moisés, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, el día que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pedro también cita esta porción de la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, versículo 8. Él escribe que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que vemos aquí en estos textos, en el Salmo 90 y en 2 de Pedro 3, es que tanto Moisés como Pedro nos están diciendo que Dios no está sujeto al tiempo. Dios actúa en el tiempo, por supuesto está con su pueblo de generación en generación, pero Dios va más allá del tiempo. Y Él es quien es por los siglos. Y esto me lleva a otra prueba bíblica de la eternidad de Dios, que es su nombre divino, yo soy. En Éxodo 3, versículo 14, cuando Él llama a Moisés al ministerio, Él se da a conocer como el gran yo soy. Éxodo 3, versículo 14. Dios no dice, yo fui. Dios no dice, yo seré. Dios dice, yo soy. Yo soy el que soy. Porque claro, ya que Dios es eterno, necesariamente ha de ser inmutable. Las cosas eternas no están sujetas a cambios porque habitan más allá del tiempo. Están en el tiempo, pero van más allá del tiempo. Dios no está bajo la ley del tiempo, trasciende lo temporal. Y ya que Dios es eterno, pues no puede cambiar. Por tanto, su esencia, sus atributos, sus decretos no cambian. Dios siempre será lo que es. Y eso es muy dulce para el pueblo de Dios, porque sabemos si Dios es eterno, Dios es inmutable, Él siempre nos amará con la misma medida de amor. O sea, Dios te ama ahora con un amor precioso, divino. Incluso en el siglo venidero, Dios te seguirá amando con esta medida de amor. Dios no te va a amar más en la edad venidera, tampoco te va a amar menos. Dios ahora te ama con la misma medida de amor con la cual siempre te ha amado. Esto es, hermano, es fantástico, ¿no? Y esto tiene que darnos mucho consuelo en nuestras luchas aquí en esta tierra, donde estamos batallando contra el mundo, el diablo y el pecado, nuestra carne. Jesús también aplicó este atributo de eternidad a sí mismo. Él estuvo aquí en la tierra y Él dijo a los judíos algo inaudito. Él dice en Juan 8, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, ¿cómo vas a decir algo así? En una sociedad monoteísta, en Israel, ¿no? Pero Jesús estaba testificando de su plena eternidad. Él es tan eterno como el Padre y como el Espíritu Santo. Él es el Salvador eterno, bendito sea su nombre. Entonces, en este estudio hemos visto 2 puntos. La inmensidad de Dios es la infinitud divina aplicada al espacio. La eternidad de Dios es la infinitud divina aplicada al tiempo. Los 2 conceptos entonces, inmensidad y eternidad, como que se implican mutuamente. Dios es inmenso porque llena el espacio y lo trasciende, y Dios es eterno porque llena el tiempo y lo trasciende. Y esto nos lleva inevitablemente al tercer punto del estudio. Dios es, según la confesión, inescrutable. Dios es inescrutable. Claro, es perfectamente lógico. Si nuestro Dios es infinito en relación con el espacio, y si Dios es infinito en relación con el tiempo, es normal que sea un Dios inescrutable. Claro, porque todo lo creado, nosotros, cuando nos ponemos a pensar en Dios, somos seres finitos. Y estamos intentando comprender un ser infinito.
Tú y yo estamos limitados por el espacio y estamos limitados por el tiempo. Y aquí estamos pretendiendo meditar en un ser que trasciende el espacio y trasciende el tiempo. Todas nuestras categorías de pensamiento, ¿verdad?, están moldeadas según estos dos factores. Espacio-tiempo, espacio-tiempo. No podemos pensar en un ser espacial ni en un ser atemporal. Con razón, la confesión dice, después de la inmensidad y la eternidad de Dios, que Él es inescrutable. El único ser en existencia que puede comprender a Dios es Dios mismo. Lo finito no puede comprender lo infinito. Y bueno, las Escrituras, de nuevo, hablan sobre esa naturaleza inescrutable de Dios. Por ejemplo, el Salmo 145, versículo 3, dice que la grandeza de Dios es inescrutable. Y según Joel Beeke, en hebreo, el término inescrutable significa que no hay búsqueda, conteo o examen completo. No hay búsqueda, conteo o examen completo. Wayne Grudem, por su parte, comenta que la grandeza de Dios está más allá de toda búsqueda o descubrimiento. Él es demasiado grande para que se pueda conocer por completo. Gloria al Señor, ya que trasciende el espacio y el tiempo, Él es necesariamente inescrutable. Luego Pablo dice en Romanos 11:33, está alabando, está glorificando al Señor y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el mismo apóstol alude a las inescrutables riquezas de Cristo en Efesios 3:8. Dios es inescrutable. Nos supera infinitamente. Su naturaleza, sus atributos, sus decretos y sus obras son inescrutables. No obstante, habiendo dicho todo lo que vengo comentando, sí podemos conocer hasta cierta medida algo real tocante a Dios. Ahora, nunca podremos sondear las profundidades ocultas de Dios. Pero sí es verdad que por medio de su revelación en la Sagrada Escritura, nosotros podemos disfrutar de un conocimiento verdadero de Dios. Ahora, he dicho un conocimiento verdadero, pero no completo. Por ejemplo, tú puedes tener un conocimiento verdadero de las matemáticas. 2 más 2 son 4. Tu conocimiento es verdadero, pero esto no significa que tengas un conocimiento completo de las leyes matemáticas que hay en este universo. Por tanto, sí tenemos un conocimiento real de Dios. Por esta razón no somos agnósticos, pero nuestro conocimiento nunca será completo, ni en esta vida, ni en el siglo venidero. Porque claro, en el siglo venidero, tú y yo seguiremos siendo seres finitos, sujetos al espacio y sujetos al tiempo. Nunca podremos entender a Dios en su plenitud. Yo creo que uno de los mayores gozos de la edad venidera será pasar toda la eternidad aprendiendo más y más sobre la belleza indescriptible del Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Hijo y el bendito Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que Dios es inescrutable, amén. No podemos conocer a Dios en su plenitud, en su totalidad, pero sí podemos tener un conocimiento real del Señor. Dios es conocible, pero no es, comprensible en la plenitud de su esencia, de sus atributos, de sus decretos, de sus obras. Dios nos supera, Dios nos sobrepasa, Dios nos trasciende. Esta es la idea. Así que gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Y ahora en cuarto lugar, la confesión habla, después de mencionar la inmensidad de Dios, la eternidad de Dios, la naturaleza inscrutable de Dios, tenemos ahora la omnipotencia divina. La confesión habla de Dios como todopoderoso. O sea, Dios es más que potente, Él es todo potente, todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? No quiere decir que Dios lo pueda hacer todo. Todopoderoso significa que Dios puede hacer cualquier cosa que no sea lógica ni moralmente imposible. La omnipotencia de Dios nos enseña que Dios puede hacer cualquier cosa que no sea lógica ni moralmente imposible. ¿Qué sería algo lógicamente imposible? Bueno, Dios no puede crear un círculo triangular. Dios no puede crear a un soltero casado. Porque claro, en ambos casos, los dos términos son mutuamente excluyentes. Un círculo elimina, ¿verdad?, la forma triangular. Un círculo, por definición, no puede ser triangular. Un soltero, por definición, no puede ser una persona casada. Entonces, Dios no puede hacer algo lógicamente imposible. Dios no puede hacer cosas absurdas. Dios puede hacer cualquier cosa que no sea lógicamente imposible. Y por otro lado, hemos comentado que Dios no puede hacer lo moralmente imposible. ¿Qué sería algo moralmente imposible? Pensemos en la declaración de 2 Timoteo 2:13, que dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Bueno, Dios, entonces, ya que no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir. Es moralmente imposible que Dios mienta, porque si nuestro Dios mintiera, Él estaría negando sus atributos de fidelidad y veracidad. Dios no miente. Dios no puede mentir. Por tanto, cuando definimos la omnipotencia divina, hay que resaltar que Dios no puede hacer lo lógicamente imposible ni lo moralmente imposible. Pero más allá de estas dos esferas absurdas, Dios puede hacer cualquier cosa. Y la Biblia, ¿no?, da testimonio de los milagros que hace el Señor. El milagro supremo, la encarnación. Una virgen da a luz. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Así que Dios puede hacer algo así porque no es lógicamente imposible. Y bueno, la Biblia está repleta de ejemplos del poder incomparable de nuestro Dios. El primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, adorad, alabad a Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en todo lo que conlleva esta declaración? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, es que podríamos estar horas dando vueltas a este versículo que acabo de citaros. Y cuando estudiamos el libro de Génesis, ¿no?, podemos hacernos preguntas tales como: ¿quién puede crear algo inexistente sino un Dios todopoderoso? ¿Quién puede enviar un diluvio universal para acabar con los impíos sino un Dios todopoderoso? ¿Quién puede obrar en los vientres estériles de mujeres como Sara, Rebeca, con el fin de que den a luz? Pues Dios, el todopoderoso, el omnipotente. ¿Quién destruyó las ciudades depravadas y podridas de Sodoma y Gomorra con fuego celestial? Pues Dios, porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso. ¿Quién convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal? Dios, nuestro todopoderoso Señor, el omnipotente, el incomparable. Simplemente he citado algunos ejemplos del libro de Génesis, donde vemos claramente el gran poder que el Señor tiene. Y de hecho Él mismo se revela a Abraham en Génesis 17:1 como el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y no solamente el Padre
es todopoderoso, sino que también encontramos en el Nuevo Testamento la verdad de que su Hijo también es todopoderoso. Creemos en la Trinidad. Y de Cristo está escrito en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que el Padre es todopoderoso, Génesis 17:1. El Hijo es todopoderoso, Apocalipsis 1:8. Y bueno, nos falta una tercera persona, Espíritu Santo. Podemos ver en el Salmo 104, versículo 30, que el Espíritu Santo es quien crea todas las cosas. ¿Y quién puede crear? Sino el Dios omnipotente. Y de hecho, el Espíritu Santo es tan poderoso que Él, según Romanos 8:11, levantó a Cristo de la muerte. Él tiene un poder que es mayor que toda la creación, que es mayor que la muerte. Él es el Espíritu Todopoderoso. Nuestro Dios, trinitario pues, es todopoderoso. No hay límite a su poder. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y para concluir todo lo que hemos enseñado hoy, podemos decir que el Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno, el Padre es inescrutable, el Hijo es inescrutable, el Espíritu Santo es inescrutable. Gloria al Dios Trino por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Dios es grande. Su grandeza es inescrutable. Gloria a su santo nombre. Aleluya, amén. Pues hoy hemos visto 4 verdades acerca de la persona de nuestro Dios. Y hemos visto que Él es inmenso, es decir, Él es infinito en relación con el espacio. En segundo lugar, Él es eterno, es decir, Él es infinito en relación con el tiempo. En tercer lugar, Él es inescrutable, porque nosotros como seres finitos, temporales y espaciales, nosotros desde luego no podemos comprender a Dios en su plenitud. No obstante, no somos agnósticos, porque tenemos una revelación graciosa de Dios que nos permite conocer de verdad. Es un conocimiento real, no pleno, pero sí real. Y ahí puse el ejemplo de las matemáticas. Podemos saber que 2 más 2 son 4 sin ser expertos en matemáticas avanzadas. Y en cuarto lugar hemos dicho que nuestro Dios es todopoderoso, todo poder es suyo. De Dios es el poder. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Toda la alabanza al Señor hasta el día de la eternidad. Pues hermanos, gloria a Dios por este estudio. Nos anima, nos levanta, nos edifica a pensar en el Señor. Y espero que el mensaje de hoy os haya bendecido grandemente. Un abrazo pues, en el nombre del Dios inmenso, eterno, inescrutable y todopoderoso. Y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Amén. Hasta luego.